5 minutos del Espíritu Santo. 30 de mayo. Para aprender la libertad del Espíritu Santo hay que dejarse iluminar por la palabra de Dios. El Espíritu Santo es quien ha inspirado la palabra de Dios. Por eso, Él puede iluminarnos para comprender esa palabra, no solo para que alcancemos una comprensión intelectual de ella, sino para que le abramos el corazón y nos dejemos mover por su exhortación a la conversión. Porque si el Espíritu no toca con los corazones con su gracia, el solo hecho de escuchar la palabra o de leerla no llega a producir ningún cambio en nuestra vida. Pero si invocamos al Espíritu y nos dejamos inundar por Él antes de leer la palabra, seremos capaces de ser sinceros ante ella, aceptaremos quedar al descubierto y así esa palabra le hablará concretamente a la propia vida. Nos hará ver claro el camino y el Espíritu nos dará la fuerza para seguirlo. Ese es un secreto de los verdaderos cambios. Cardenal Víctor Manuel Fernández.